El miedo. Esa sombra silenciosa que aparece cuando menos lo esperas. Ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión, esa voz que susurra que no eres suficiente. Ese peso que paraliza tus pasos y que hace que abandones incluso antes de empezar. Todos conocemos el miedo. Todos hemos sentido cómo nos roba el aire, cómo oscurece nuestra mente, cómo nos convence de que es más seguro quedarnos quietos que atrevernos a avanzar. Pero escucha esto, el miedo no es el enemigo. El verdadero enemigo es cederle el control de tu vida. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto reflexionaron sobre el miedo, lo observaron y lo convirtieron en un maestro. Entendieron que el miedo no puede destruirte si aprendes a enfrentarlo con calma, con razón y con valentía. Este vídeo no es una fórmula mágica, es una invitación a mirar tu miedo de frente y descubrir que en realidad, detrás de él, está tu libertad. Porque vencer el miedo con el estoicismo no significa dejar de sentirlo, sino aprender a caminar a pesar de él, a vivir con serenidad incluso cuando la mente tiembla. Ahora bien, ¿cómo llevar esta visión estoica a la práctica? Aquí tienes algunas ideas y técnicas que pueden ayudarte a vencer el miedo día tras día. Distingue lo que depende de ti y lo que no. Epicteto enseñaba que todo en la vida se divide en dos, lo que controlas y lo que no. El miedo crece cuando intentas controlar lo que está fuera de tu alcance. Pero cuando entiendes que solo depende de ti tu juicio, tus acciones y tus decisiones, el miedo empieza a perder fuerza. Anticípate al miedo. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, imaginar los posibles obstáculos para estar preparados. No se trata de vivir esperando lo peor, sino de entrenar tu mente para no sorprenderse cuando llegue. Cuando piensas, puede pasar esto, y aún así estaré bien, el miedo pierde su poder. Acepta lo inevitable. Marco Aurelio recordaba cada día que la muerte, la pérdida y la adversidad forman parte de la vida. Rechazarlas solo genera sufrimiento. Aceptarlas te da libertad. Cuando entiendes que no puedes evitar la tormenta, aprendes a navegar en ella. Transforma el miedo en acción. El miedo se alimenta de la inacción. Cuanto más lo piensas, más crece. La única forma de vencerlo es dar un paso, aunque sea pequeño. El estoicismo nos recuerda que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Recuerda tu fuerza interior. Todo lo que has superado hasta hoy demuestra que eres más fuerte de lo que crees. El miedo intenta hacerte olvidar tu poder, pero cada experiencia, cada herida sanada, cada caída de la que te levantaste es una prueba de tu resiliencia. ¿Pero qué es realmente el miedo? El miedo es una reacción natural. Es parte de nuestra biología, una alarma diseñada para protegernos. Cuando lo sentimos, el cuerpo libera adrenalina, el corazón late más rápido, los sentidos se agudizan. El miedo quiere prepararnos para huir o luchar. El problema aparece cuando esa alarma se activa sin razón, cuando la mente crea peligros que no existen o exagera los que sí existen. Entonces el miedo deja de protegerte y se convierte en una prisión invisible. Séneca lo explicó mejor que nadie: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Lo que más nos paraliza no son los hechos, sino la idea que tenemos de ellos. Tememos al fracaso, a la crítica, al dolor, a la pérdida, a la muerte. Pero la mayor parte de esos temores existen solo en nuestra mente. El estoicismo nos enseña que el miedo no es un muro, es un espejo. Refleja nuestras creencias, nuestras inseguridades, nuestras dudas. Y cuando lo entendemos, dejamos de huir y empezamos a transformarlo. El miedo adopta muchas formas. A veces es el miedo al fracaso, otras el miedo a lo que los demás piensen de ti,
A veces es miedo a perder lo que amas o incluso miedo a la propia muerte. Y sin darte cuenta, ese miedo se convierte en cadenas invisibles que te impiden vivir con plenitud. Pero aquí está la verdad, ningún miedo puede detenerte si aprendes a enfrentarlo con calma estoica. El miedo al fracaso. ¿Cuántas veces has renunciado a un sueño por miedo a equivocarte? Marco Aurelio recordaba que equivocarse forma parte del proceso humano. El fracaso no es el final, es un maestro. Cada error es una lección que te acerca a la sabiduría. El verdadero fracaso no es caer, es no intentarlo por miedo. El miedo a la opinión de los demás. Epicteto lo decía con claridad, lo que piensen otros no depende de ti. Y sin embargo, ¿cuántas decisiones tomamos solo por miedo al juicio ajeno? El estoicismo nos recuerda que tu valor no está en las miradas externas, sino en la virtud de tu carácter. Quien vive atado a la opinión de los demás, vive en una prisión que nunca tendrá barrotes visibles. El miedo a la pérdida. Séneca lo repetía, todo lo que tenemos es prestado. La vida, las personas, los bienes, nada nos pertenece realmente. Cuando entiendes esto, dejas de temer perderlo todo y empiezas a vivir con gratitud. La pérdida ya no es una tragedia, es parte natural del ciclo. No significa que no duela, significa que aprendes a aceptar lo inevitable sin romperte. El miedo a la muerte. Es quizá el mayor de todos los miedos. Pero para los estoicos, la muerte no era un enemigo, era una certeza. Marco Aurelio escribía cada día sobre ella, no para obsesionarse, sino para recordar que la vida es breve y valiosa. Cuando recuerdas que morirás, dejas de perder tiempo en lo que no importa y empiezas a vivir con intensidad lo que sí importa. Cada miedo que enfrentas se convierte en fortaleza. Cada vez que avanzas a pesar del temblor, te haces más libre. Cada vez que eliges la serenidad en lugar de la angustia, descubres que el miedo era solo un espejismo. La vida no necesita que seas invulnerable, solo que seas valiente. Y la valentía no consiste en no tener miedo, sino en dar el paso aunque lo tengas. Piensa en esto, ¿qué pasaría si dejaras de huir de tus miedos y los convirtieras en maestros? ¿Qué pasaría si el miedo dejara de ser un freno y se transformara en un impulso? Eso es lo que el estoicismo te ofrece, la oportunidad de cambiar tu relación con el miedo para siempre. El miedo nunca desaparecerá por completo. Siempre aparecerá antes de un cambio, antes de un desafío, antes de un salto hacia lo desconocido. Pero no necesitas una vida sin miedo, necesitas una mente entrenada para enfrentarlo. Los estoicos lo sabían, la libertad comienza cuando decides que el miedo no dicta tu vida. Que sí, puedes sentirlo, pero no vas a obedecerlo. Que sí, puedes escucharlo, pero no vas a dejar que te paralice. Cada vez que eliges dar un paso a pesar del miedo, te estás fortaleciendo. Cada vez que eliges la calma en lugar de la angustia, estás creciendo. Cada vez que miras al miedo de frente y avanzas, estás practicando el verdadero estoicismo. Así que hoy te invito a recordar esto, el miedo es un mensajero, no un carcelero. Te muestra dónde está tu próximo nivel, tu siguiente lección, tu mayor crecimiento. No lo veas como un muro, míralo como una puerta. Y atrévete a cruzarla. Porque del otro lado del miedo, está la vida que mereces.